Impunity Observer con Steve Head. Los comentarios expresados en el programa son ajenos al noticiero El Vigilante. Yo soy Steve Hecht, editor itinerante del Impunity Observer. Conmigo está José Luis González Dubón, asesor del Impunity Observer y doctor en Derecho. También con nosotros es el licenciado Dennis Herrera, con quien vamos a platicar sobre su participación en el sector justicia, especialmente con respecto al Departamento de Estado y los fiscales y jueces que ellos caracterizan como operadores de justicia contra la corrupción. El licenciado Herrera fue fiscal desde el año 2004 hasta el año 2016. Después regresó a su bufete para ejercer su profesión y en 2019 fue nombrado miembro de la Comisión de Postulación para Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En 2021 fue perseguido penalmente por la FESI y un tribunal de mayor riesgo. El Departamento de Estado le puso al licenciado Herrera en la lista Engel en julio de este año por, según ellos, socavar el proceso democrático por su participación en el esquema Comisiones Paralelos 2020 a nombrar jueces corruptos a la Corte Suprema y salas de apelación. Ahora, licenciado, entiendo que usted estaba trabajando como fiscal en el año 2015 y 16, como salió en 2016, y que una vez lo llamó la fiscal general Thelma Aldana a su despacho para reclamarle sobre un caso que ella había autorizado a usted a actuar. Y el caso fue contra un banco de los Estados Unidos. Y que cuando usted llegó a su despacho, ahí estaba el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y que la fiscal general le regañó a usted por una actuación en este caso, en frente del embajador. Entonces, ¿podría comentar sobre ese encuentro en el despacho de él? Sí, me recuerdo, muchas gracias, licenciado Steve. Me recuerdo yo que efectivamente había sido nombrado para llevar un caso por mi expertise en el tema de los bancos, lavado de dinero. Se me encomendó esa tarea, específicamente investigar unos movimientos de dineros sobre un banco donde había mayoría dueños de origen de Estados Unidos. Efectivamente me llama a su despacho después de haber hecho el operativo. Se pidieron órdenes internacionales de aprehensión y uno de los directivos de origen de Estados Unidos cayó preso en un país de Sudamérica. Cuando cae preso en un país de Sudamérica, me llaman inmediatamente para iniciar el trámite con la fiscalía correspondiente para solicitar la extradición para que enfrentara la justicia aquí en Guatemala. Recuerdo que ese día entro al despacho de la señora fiscal, en ese momento Thelma Aldana, y me reclama que cómo se me había ocurrido a mí pedir órdenes de captura internacional, cuando nosotros pasábamos en el despacho con los asesores de ella, con los analistas financieros, con la superintendencia de bancos, con el equipo de la fiscalía, con todo un andamiaje jurídico legal para no cometer errores, porque ese tipo de casos puede traer después consecuencias, y fue autorizado por ella y me regañó que delante del embajador que cómo era posible que yo había actuado si la jerarquía del Ministerio Público es la señora fiscal general y tenía que consultarle. Yo lo único que hice fue pues no decir nada, esperar que ella terminara y salirme del despacho. Quiere decir que ella estaba acusando a usted de haber hecho algo solo, pero lo que usted hizo fue producto de un equipo de varias personas más. Y ordenado por la propia fiscal general.
Correcto, así fue. Efectivamente, yo en la investigación se determinó que habían elementos suficientes de investigación para poder solicitar las órdenes de captura. Fuimos con un juez de garantías constitucionales, escuchó el argumento del Ministerio Público con todos los indicios de investigación y el juez ordenó la orden de aprehensión, no solo de esa persona, de varias personas que se hizo un operativo y fueron capturadas varias personas y sometidas al imperio de la ley. ¿Y qué cree que perseguía el embajador de Estados Unidos con su presencia ese día en el despacho de la fiscal general? Creo que como una manera de presión en el tema del ciudadano de Estados Unidos, que era miembro del Consejo de Administración de ese banco que le pertenece a Estados Unidos, y creo que fue un diálogo entre la fiscal y el embajador para ver qué solución se le podía dar al caso. ¿Y qué pasó después? ¿Usted siguió con el caso? Efectivamente, seguí un mes y medio más con el caso. Después de eso, cuando recibo una llamada del despacho de la señora fiscal general indicándome que tenía que entregar el caso a otro fiscal. ¿Y tiene algún conocimiento de qué pasó con esas órdenes de aprehensión? ¿Fueron ejecutadas? Yo personalmente ya no tuve acceso al expediente, pero extrajudicialmente en el ambiente parece que solicitaron quitar las órdenes de aprehensión. ¿Y las quitaron? Probablemente, no he tenido yo el expediente, pero me imagino yo que las quitaron porque ya no se vio nada en los medios sobre ese tema. Pues eso quiere decir que el embajador de Estados Unidos intervino ilegalmente en un caso de un banco de su país en Guatemala. Después, el fiscal del caso fue removido un mes después. Aparentemente, el embajador logró detener la persecución penal de sus conciudadanos. Esto es consistente con todo lo que sabemos aquí en Guatemala públicamente de la actuación de Robinson en Guatemala. Y Robinson hay que recordar que dijo que la soberanía viene de último. Y esto es típico de la intervención del Departamento de Estado. Ahora, queremos explorar la acusación del Departamento de Estado en contra del licenciado Herrera. Y los efectos, el hecho de estar en la lista Engel, porque Estados Unidos, el Departamento de Estado, le puso en la lista Engel y queremos saber los efectos que eso ha tenido en él. José Luis. Muchas gracias, Steve. Licenciado Herrera. Doctor Dubón. Antes de iniciar el programa, yo le preguntaba a usted si todo lo que nos iba a decir el día de hoy podía ser respaldado documentalmente, y usted me afirmaba que sí. Entonces, sobre esa premisa, yo quisiera hacerle algunas preguntas que pretenden ilustrar a la audiencia acerca de la historia de lo que pasó y que es fácil deducir de esa historia algunas cosas que probablemente sí sean enfoques que nosotros haremos de esos hechos. Entonces, le voy a hacer algunas preguntas, le ruego que sea usted conciso al respondérmelas, pero sí que se tome el tiempo necesario para dar los detalles esenciales que hay atrás de cada uno de los hechos que usted me va a relatar. Tenemos entendido que desde el año 2018 y aún el día de hoy, usted es abogado asesor del señor Gustavo Alejos. ¿Es así? Efectivamente, yo antes de participar en las comisiones de postulación he llevado muchos casos de alto impacto, me lo permite el Código Profesional, el de ética, normas internacionales, de poder ejercer una defensa técnica efectiva, y con mi experiencia en el derecho penal durante varios años, varias personas han querido
que yo le preste mis servicios profesionales. Y de hecho, hasta el día de hoy soy abogado de muchas personas que han estado involucrados en temas de delitos de cuello blanco, que se les llama. Según recuerdo, en el caso penal que se denominó comisiones paralelas, se decía como uno de los antecedentes que el señor Gustavo Alejos, cuando estaba hospitalizado y donde usted llegaba por razón de sus servicios profesionales, había llegado a visitarlo diferentes gentes de diferentes profesiones, estratos, políticos, jueces, magistrados y toda una serie de personas que aparecieron en unos videos entrando y saliendo del hospital. Usted pudo darse cuenta de que algunas personas que pudieran haber estado interesadas en promocionarse para los cargos públicos de jueces y magistrados hubiesen visitado al señor Gustavo Alejos cuando usted tuvo oportunidad de estar ahí por razones profesionales. Sí, efectivamente, mi presencia en el hospital eminentemente era una actuación profesional. Habían dos personas que en ese momento ejercían la defensa técnica, una de ellas Luis Fernando Pérez y el otro el señor Gustavo Alejos Cámbara, efectivamente. El señor Alejos Cámbara es una persona políticamente en su momento, trabajó con la UNE, con Álvaro Colón. Me imagino yo que en ese momento hizo muchas amistades con muchas personas, es una persona política. Y efectivamente me imagino que todas aquellas personas que llegaron a visitarlas tenían un interés político con él y por eso lo llegaban a visitar. Tenemos entendido que usted integró en representación del Colegio de Abogados la comisión de postulación para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia para el año 2019, ¿es así? Efectivamente, en el año 2019, un grupo de abogados, yo por mi trayectoria académica, he recorrido a nivel nacional el país con las distintas asociaciones gremiales de abogados. Ellos me propusieron que si yo quería participar como su representante en la casilla número 1 para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y así fue que me propusieron, ingresamos planilla y con más de 800 votos, fui elegido comisionado de una nómina de 12 aspirantes que integraron la comisión de postulación en el Colegio de Abogados. ¿Recibió usted alguna instrucción, alguna amenaza o alguna coacción para que cuando ejerciera su voto dentro de la comisión lo hiciera para el nombramiento de los 7 u 8 candidatos que se señaló que eran favorecidos políticamente por Gustavo Alejos? Efectivamente, nunca hubo ninguna presión para elegir a determinados candidatos. Les voy a comentar un poquito el tema. Hay un instituto de magistrados que nombra 12 magistrados para integrar la nómina. El Colegio de Abogados tenía 12 candidatos. Los decanos, que es el que marca el número de comisionados, son 12 decanos de la Facultad de Derecho. Y el rector de una de las universidades, en este caso de la Mesoamericana, integró como el presidente. Éramos 37 comisionados. Efectivamente, cada gremio tenía que defender a su gremio, porque la comisión efectivamente es política. Hay que ponerse de acuerdo para poder elegir los mejores perfiles y proponerlos, no nosotros, al Congreso de la República, que es el final quien nombra a los magistrados, solo para entender ese tema. Los magistrados efectivamente defendían al gremio de magistrados, ¿correcto? Los abogados defendíamos al gremio de abogados. Y los decanos defendían a sus profesores. Y eso se puede ver en la comisión. El padre, que es el rector de la Universidad Mesoamericana, llevó muy correctamente. Hay un video donde él dice que fue la mejor comisión que él presidió. ¿Por qué? Porque hubieron consensos. Obviamente la gente, la que llegara a pasar al Congreso, pues quiere ser elegida.
Eso es lógico. Y en ningún momento de la ley de comisiones de postulación indica que no se deban de reunir o reunir con determinadas personas. No lo indica. Se eligieron los mejores perfiles, se mantuvieron los mejores parámetros, pero en ningún momento, y le pueden preguntar al padre, le pueden preguntar a los decanos, a los propios magistrados y a mis propios compañeros, si en algún momento recibimos algún tipo de coacción, amenaza para votar para determinadas personas. En ningún momento, doctor. Tengo una pregunta concreta, licenciado Herrera. ¿Votó usted por alguno de los candidatos que se decía eran afines al señor Gustavo Alejos? Yo no voté, yo voté conscientemente en base a los parámetros que nos establece la ley. Por las personas que posiblemente fueron señaladas en su momento de visitar al señor Alejos Cámara, no voté por ninguna, ya está documentado, están los memoriales, están los videos que los puedo compartir, en donde se ve mi actuación con cada uno de los candidatos que fueron señalados. Sin embargo, el exfiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, en algunos medios de comunicación como El Periódico y La Hora, empezó a señalarlo a usted como uno de los implicados en esa comisión paralela que supuestamente iba a elegir por instrucciones del señor Gustavo Alejos a algunos de los candidatos. Cuando ocurrió eso, ¿se apersonó usted a la FESI para tratar de aclarar su situación? Efectivamente, bueno, yo soy abogado penalista. La propia ley establece que desde el primer señalamiento en contra de una persona uno puede acudir para conseguir la denuncia, los antecedentes, y eso fue lo que yo hice. Presenté más de 150 memoriales que los tengo en mi bufete, solicitándole al señor Juan Francisco Sandoval que me diera acceso al expediente para yo poder defenderme. Le pedí yo a él que me escuchara para yo poder llegar a la fiscalía y defenderme. ¿Lo escuchó? Efectivamente me escuchó. El ¿Le dio la información de la acusación? Nunca me dio la información, nunca me dio acceso al expediente. ¿Qué argumento utilizó para negarle el acceso a un derecho fundamental? Pues ahí tengo los oficios y las respuestas que me dio Juan Francisco Sandoval Alfaro, en donde decía que no me estaba investigando, y aparte que el expediente estaba en reserva. Bueno, pero el sindicato tiene acceso a un proceso aunque esté bajo reserva, es una de las partes. Correcto, efectivamente yo le indiqué a él que me indicara el órgano jurisdiccional en el cual había dictado la reserva, por lo cual él nunca me informó, solo me decía que no me estaba investigando, que el expediente estaba en reserva, no me dio la información, pero por otro lado, en La Hora, en El Periódico, me difamaba que yo me había puesto de acuerdo con los demás comisionados para elegir cortes del famoso pacto de corrupto que le llaman. ¿Acudió usted a algún tribunal para que le dieran acceso al proceso? Efectivamente, yo soy abogado penalista. Al tener yo la negativa, donde no me quería dar información, y me estaba investigando porque yo denuncié a un vehículo que estaba a las afueras de mi oficina, y resulta que la Fiscalía de Operadores de Justicia de Derechos Humanos solicita el informe a la Policía Nacional Civil de a quién le pertenecen esas placas, y la sorpresa que ese vehículo estaba asignado a la FESI, a mando de Juan Francisco Sandoval. Al verme yo, por un lado él me decía que no me estaba investigando, y por otro lado estaba la información que estaba enviando agentes a investigarme a mi oficina, y con la negativa que no querían hacer las diligencias de investigación. ¿Y cuáles eran esas diligencias de investigación, doctor? Que citara a los 12 magistrados, que citara a los 12 abogados de la comisión de parte del Colegio de Abogados, y que citara a los 12 decanos, y que citara al padre, el rector de la Mesoamericana, para que les preguntaran si yo los coaccioné, los amenacé, les di dinero para que votaran para determinada persona, y él dijo que esas diligencias no iban a servir en el proceso. ¿A qué juzgado acudió usted pidiendo el acceso a las investigaciones? Efectivamente, al verme yo eso, hay un artículo, para los que son abogados saben, y los que no, les voy a explicar rápidamente, es el artículo 315
del Código Procesal Penal que indica que al momento que la Fiscalía le niegue las diligencias de investigación de descargo, podrá acudir a juez de garantías constitucionales para que él decida si son pertinentes o no esas diligencias, por lo que yo el 7 de julio del año 2021 ingreso mi memorial de discrepancia que se le llama, y mi sorpresa, doctor, no me lo reciben porque no estábamos en pandemia y dijeron que no podían señalar audiencias. Vengo yo, pongo una queja ante Cámara Penal, tengo el memorial de recibido que hasta la fecha no me ha resuelto, quejándome que por qué no me habían recibido mi memorial y señalado, y no estábamos con el tema del Zoom y todas otras cosas que se podía hacer la diligencia, y no me contestaron. Fue hasta el 10 de agosto del año 2021 que me recibe mi memorial en gestión penal, y hay una tómbola electrónica, y esa tómbola electrónica se lo asigna al juzgado tercero de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente, en ese momento presidido por el doctor Minor Mauricio Moto Moratay. ¿Qué resolvió el tribunal a esta solicitud? Lo primero que resolvió 2 meses después, como nuestro sistema de justicia es tardado, 2 meses después, en octubre, recuerdo yo, resuelve el juez tercero, el doctor Minor Moto Morataya, que cómo era posible, le pide al Ministerio Público si discrepancia en particular o ese caso en particular denominado Comisiones Paralelas 2020 tenía un órgano jurisdiccional asignado. Inmediatamente Juan Francisco, en una forma arbitraria, que más adelante les voy a explicar que Cámara Penal ya me dio la razón, indica que por ser una investigación privilegiada del crimen organizado y lo que él siempre ha dicho que es un fiscal anticorrupción y creo que el corrupto es él, indicó que su amiga, la doctora Erika Ifán, era la juez competente, saltándose el procedimiento para solicitar que un proceso de mayor riesgo esté en un juzgado de mayor riesgo. Impunity Observer con Steve Head. Los comentarios expresados en el programa son ajenos al noticiero El Vigilante.